día. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniera. Bien, ingeniero. Ok, empecemos. Hoy vamos a continuar con vectores. En la anterior clase habíamos estado trabajando con vectores básicos. Ahora vamos a hacer una aplicación de vectores. Y justamente había, por ejemplo, una pregunta al principio de la clase anterior que nos indicaba por qué deberíamos utilizar vectores, ¿no? Era principalmente esta, ¿no? Si tuviéramos 50 números enteros, obtener el promedio y luego encontrar los números que fueron mayores que ese promedio, ¿verdad? Vamos a intentar resolver ahora esto con vectores y ahí de repente vamos a notar cuándo es que tenemos que utilizar los vectores. ¿Listo? Entonces vamos a abrir una pizarrita acá. Bien, entonces vamos a intentar primero hacer rápidamente un pequeño análisis. Ahora voy a tratar de disminuir un poquito el análisis del problema porque pues como que ya estamos más entrenados de cómo debe hacerse, pero técnicamente va a haber una entrada, un proceso y una salida. Ahora, la entrada, en el caso de vectores, mínimamente siempre es el número de elementos que va a trabajar el vector. Puede haber más entradas, pero en este caso vamos a reemplazar el que sea 50 números por el que sea n números enteros. Y este va a ser el número de elementos, ¿sí? Tipo entero. ¿Ok? Ahora, también dice que hay que obtener el promedio de ellos. Bueno, la única forma de almacenar todos estos elementos va a ser que el usuario indique los elementos del vector, ¿sí? Entonces, por ese motivo, también el vector va a ser un dato de entrada que necesitamos para poder almacenar, ¿sí? Tipo vector. Pero dice de números enteros. Entonces, tipo vector de enteros, ¿no? Ese va a ser el otro dato de entrada, ¿ok? Y bueno, creo que con esos dos tendríamos suficiente. Ahí nos movemos un poquito. Ok, ya están los dos datos de entrada, el n y el vector. Se supone que dentro del proceso yo voy a poder ahora ver al vector y voy a poderlo recorrer para ir armando el resultado, ¿sí? Entonces acá vamos a poner en el proceso el cálculo del promedio que va a consistir en sumar lo que hay en en la posición 1 o 0, ¿no? Más hasta lo que hay en la vector en la posición n-1, que sería la última válida. Y todo esto dividido entre los n elementos. Ese es el promedio. ¿No? Ahora, la salida requiere de que pues mostremos, ¿no? Todos los elementos que fueron mayores que el promedio. Voy a revisar la pregunta. Mayores que el promedio. Entonces, deberíamos una vez calculado PP, recorrer otra vez este vector y mostrar como salida, ¿no? Todos los elementos mayores que cero. Entonces, aquí le podemos poner directamente un men o puede ser bueno, un main que diga que va a ser tipo cadena. Realmente no, ¿no? Que diga cuántos fueron, eso es, a ver, vamos a ver el enunciado si está pidiendo contar solamente. Si diga encontrar los números que fueron mayores que el promedio. O sea, puede ser que esté pidiendo mostrar y contar. Podemos aprovechar y demostrar y contar, ¿cierto? Entonces puedo sacar en pantalla un mensaje que diga cuántos fueron y los muestre a todos, ¿ya? Entonces seguramente la salida puede ser para nosotros otro vector que tenga los elementos que son mayores que el promedio. ¿M? O puede ser simplemente un mensaje que tenga todos los elementos que fueron mayores que el promedio. Pero ya que estamos viendo vectores, acá le vamos a poner como salida un res de resultado que sea tipo vector
de enteros donde está todos los que fueron mayores que el promedio, que puede ser uno solo también, pero no sabemos cuántos, ¿no? Y otra variable que vaya contando. Ahí está. Y este va a ser un cont de tipo entero. Entonces, más o menos ya tenemos claro de qué va a ser. Entonces, aquí si veo un ejemplo, el vector, por ejemplo, puede tener un 5, 6, 7, 0, ¿cierto? Entonces, este pequeño vector tiene solamente 4 elementos, pero cuál es el promedio de esos 4 elementos? Aquí lo voy a calcular. 5 más 6 más 7 más 0 me da 18 dividido entre 4, porque son 4, me da igual a, vamos a ver, este ya no lo puede hacer, 18 dividido entre 4, 4.5 sería el promedio, ¿no? Entonces, en este caso puntual. Entonces, si 4.5 es el promedio, de acá podemos deducir de que los que fueron mayores que el promedio son, para encontrarlos yo tendría que ir uno por uno, ¿verdad? Elemento por elemento, ¿sí? Tendría que ir viendo el 5 es mayor que el promedio, el 6 es mayor que el promedio, el 7 es mayor que el promedio y esos tres serían, ¿verdad? Entonces acá yo respondería que los que fueron mayores que el promedio fueron 5, 6 y 7. Entonces había un vector de entrada y ahora hay un vector de salida. Este sería para mí vec1 o vec y este sería res, ¿no? Y le ponemos un nombre encima y este es res. Tomando en cuenta el resultado que tuvimos en la parte inferior. Y ya está nuestro análisis, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una captura y vamos a irnos al diseño. Bien, entonces, un segundo. Ok, voy a tratar de alinear un poquito para que... Bien, entonces es tomando a la derecha y vamos a abrir. Como voy a diseñar ahora, voy a abrir la aplicación que es el graficador, puede ser cualquier graficador, ¿ya? Y yo voy a ocupar el vicio, ¿sí? Y acá lo que voy a tratar de plantear primero es, pues, los pasos que hay que hacer. Tomando en cuenta que no tengo que complicarlo el algoritmo, siempre buscando que sea lo más sencillo posible. Ya, primero voy a concentrar en la entrada y luego en la salida. Necesito mucho espacio por acá. Bien. A ver, tengo que en la entrada que hay que leer un vector o cargar un vector. En el proceso hay que calcular algo y la salida es otro vector. Entonces voy a seguir usando la estrategia de pues utilizar subalgoritmos porque pues está medio difícil. Acaba de decir inicio y este inicio va a indicar el inicio de, en este caso, dos subalgoritmos, ¿sí? Vamos a buscar una que sea adecuada. Veamos si pillo por acá una que sea más adecuada. Pasa que el subalgoritmo es como un cuadrado, pero tiene una rayita en el lado izquierdo que nos permite diferenciarlo siempre de los demás. A ver, lo tendré por acá. De la clase anterior. No, tengo que ubicarlo. Si no, vamos a tener que buscar una alternativa. Qué raro, se perdió. Estaba siempre por... Qué raro. Bueno, voy a usar este. Nani.
Qué raro que están todos perdidos. Voy a ocupar para el proceso este, ¿sí? No importa. Y acá dentro de este vamos a escribir, no me permite editarlo, voy a tener que buscar otra herramientita. Qué raro que no esté la que siempre ocupo, pero bueno. Ya, esta. Esta va a decir eh, entrada, ¿sí? Datos, entrada. Lo que va a buscar este subalgoritmo es cargar n y cargar el vector, ¿sí? Luego vamos a tener otro subalgoritmo. Miren, el nombre es de una sola palabra. El otro subalgoritmo se va a llamar calcular. Va a calcular el promedio. Y el otro subalgoritmo va a llamarse mostrar resultados, ¿sí? Mostrar res. Y bueno, después vendría el final del subalgoritmo, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente los subalgoritmos son cortitos, hay que tratar de achicarlos para que no estén tan largos. Ahora, la ventaja de hacerlo así es que cuando es muy largo, yo ahora me voy a concentrar solamente en cada subalgoritmo y voy a construir una solución más sencilla. Acá me falta enlazar con la flechita, que debe ser lo más recto posible. Hay alternativa de hacer sin subalgoritmo, sí, pero ya eso ustedes lo deciden, ¿no? En el momento de trabajar más adelante. Ahora, aquí me voy a concentrar simplemente en datos de entrada, ¿sí? Este tiene que ser una sola palabra, datos de entrada. Y mi siguiente diagrama va a tener justamente ese nombre en el título. De esa manera puedo identificar al subalgoritmo con el nombre que tiene en la elipse. Bueno, ahí primero me acomodo. Este simplemente va a pedir introducir el n, ¿sí? Que es la dimensión del vector. Ahí está. Y luego vamos a pedir que lo cargue al vector. Y para cargado del vector necesitamos un ciclo repetitivo que recorra uno por uno buscando los elementos del vector, ¿sí? Entonces aquí puedo decir para i igual 0 hasta n menos 1, indicando que va a leer los n elementos del vector. Ahí un para. Y dentro del para, lo único que voy a hacer es cargar, ¿sí? Entonces vamos a leer el vector en la posición tanto. En la posición i, porque se lee uno a la vez. Y bueno, de acá vamos a darle el conector de repetición, que va a irse con i, más indicando incremento de la variable que controla esa repetición. Y los conectores, vamos a revisar los conectores, cómo van. Bueno, acá se entiende de que hay uno, ahí va otro, ahí va otro, y finalmente ahí liamos con eso para que este es el que nunca quiere venir bien. Ok, es que este funciona distinto y que es bien complicado. Ya, este necesita uno que vaya al para mostrando la repetición. Ahí está. Ok, ahí está mostrando que se está yendo a repetir. Y una vez que esa repetición haya concluido, va a terminar nuestro algoritmo que hemos implementado. ¿Sí? Ahí le vamos a poner fin acá. Y ahora
una flechita que conecte porque no puede ir nada, 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 nada suelto acá, ¿sí? Ahorita corrijo los sentidos, que ya los tiene todo confundidos por acá. Ok, entonces ya está más o menos ahí lo que es la entrada. Datos de entrada. Entonces, reviso solamente la lógica, ya puedo hacer pruebas de escritorio, pero bueno, es un algoritmo ya conocido, ¿no? Leer los elementos de un vector o cargar los elementos de un vector. Entonces, veo que cargo los n elementos y se acabó. En este punto, fin, ya está el vector cargado. Vuelvo por acá y digo, ya está datos de entrada, tengo al vector, lo tengo en esta situación. Miren a la derecha, lo tengo así. Ok, paso 2, siguiente subalgoritmo, calcular. ¿Sí? Entonces ahí va a ir calcular con el mismo nombre, porque si no le ponemos el mismo nombre, no lo va a reconocer. ¿Ya? Entonces ahí la elipse directamente calcular. Y ajustamos el inicio. De tal manera que tenga buen espacio y si hay después necesidad, recorre. Esa es la ventaja de hacerlo digital. En el papel hay que ir borrando, ajustando. Los muchachos se traían reglitas esas chiquititas que vienen en los estuches geométricos pequeñitos y con esos alineaban todo muy bonito, ¿no? En el examen. Eso también sería ideal porque en el examen pasado, a ver, había casos que la letra no entendía. Pues si no le entiendo está mal porque tiene que ser así de claro el algoritmo, ¿sí? No puede ser que la I parezca O que la I parezca U, etcétera, ¿sí? Bueno, ese es un comentario ya a los que les ha llegado la nota baja y normalmente les pongo el, la etiquetita o el comentario de que tienen que tratar de mejorar la visibilidad de la foto, uno, dos, lo que es la letra, ¿sí? Peor si va en foto, la letra se hace mucho peor, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado. Ahora, ¿qué hago aquí? Pues otra vez necesito esto de acá. Necesito repetir una serie de acciones muchas veces. Entonces, como ya está hecho por acá, lo voy a copiar. Necesito volver a hacer esto porque la clave de manejo del vector está en esto, ¿sí? Y lo único que voy a hacer acá es decirle que recorra el vector en una posición inicial hasta la posición n-1. Recuerden que n ya está aquí, entonces en este punto ya lo conozco. Y ahora ya lo que voy a hacer es usarlo al vector, ¿no? Entonces eso va a significar, luego arreglamos estos elementos, que ya no tendría esto, pero tendría el rectángulo para hacer la operación que está indicada acá en el análisis, que es el cálculo de PP. Y para calcular PP necesito por acá afuera unas variables que arranquen siempre en el valor de inicio. Como voy a sumarizar, necesito que haya una variable que arranque en cero. En este justamente la variable PP que va a ir almacenando la suma, ¿sí? PP entonces en cero. El corrector me lo pone en mayúscula, pero siempre las variables son minúsculas. En diagramas de flujo no importa, pero en programación todo minúscula siempre mejor para ustedes, para evitar confusión, ¿ya? Tengo el PP en cero y acá voy a empezar a acumular y voy a decirle PP igual a PP más lo que hay en el VEC en la posición I. Ahí está. Ok, si ya está eso listo, ¿qué hacemos ahora? Ya este PP va a irlo acumulando, pues es todo lo que puedo hacer dentro del para, acumular la suma de los n elementos, porque todavía no sé el promedio, ¿verdad? Si supiera el promedio, pudiera pues ir comparando, pero no, primero tengo que centrarme en calcular el promedio. Ahí está. Y bueno, este algoritmo terminaría ahí con una elipse que diga final. No me puedo olvidar de hacer los conectores y de paso que hago los conectores, reviso la lógica de mi algoritmo, ¿sí?
Estoy ahí iniciando variable pp en cero. Este para va a recoger los n elementos del vector. Aquí estoy acumulando en pp, que está bien porque acá empezó en cero afuera y ahora aquí va a empezar a aumentar de acuerdo al valor del vector en esa posición. Y luego que este ciclo concluya, en algún momento se acabó el subalgoritmo. Sería el final. Y bueno, ya tengo calcular, ¿sí? Y ahora puedo dirigirme a ver qué me toca ahora. Vamos. Tenemos calcular. Siguiente paso, mostrar resultados. Y este MOSRES no es tan fácil, ¿no? Porque tiene que trabajar con el vector. Entonces la misma historia. Jalamos una elipse y le ponemos el mismo nombre. Y acá me voy a concentrar ahora en el mostrado del resultado y hacer el campo suficiente para lograrlo. A ver, al análisis voy a ir. Miren, acá estoy. Tengo que contar cuántos fueron mayores que el promedio y tengo que mostrarlos. Bueno, aquí propuso, pues, aquí fíjense el resultado está en un vector, ¿no? Ay, como que este está un poco más difícil. Definitivamente para ver cuáles fueron mayores que el promedio, voy a necesitar otra vez a este para. Entonces me lo llevo para allá una copia, porque es lo mismo otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí ahora? Ok, necesito contar. Entonces voy a agarrar un contador, igualito que esto, antes de que inicie el para. Normalmente antes de iniciar el para hay que hacer algunas cosas y por eso siempre dejo un espacio si lo han notado, ¿ya? El cont va a ir contando cuántos fueron mayores que el promedio. Y ahora acá este para va a recorrer el vector, pero cada vez que pille un elemento mayor que el promedio, lo voy a ir almacenando, ¿ya? Y eso significa que aquí entra el para y como estoy en la posición 0 del vector, lo que tendría que hacer ahora con el diamante es preguntar, ¿no? Vamos a preguntar. ¿Dónde está el diamante de la pregunta? Vamos a ver, preguntar si el vector en la posición I es mayor que el PP, que es el promedio. Si a la respuesta de este rombo fuera verdadera, se va a ir por el lado derecho y ahí puedo aprovechar de ir agarrando el vector que se llama res en la posición en la posición cont, porque cont va a ir contando. Entonces, en la posición de cont, que le ponga el valor que hay en el vector en la posición i, que es donde está en un vector. Ay, ¿qué estoy haciendo? Vamos al análisis. Vamos al análisis para que me lo entienda. Miren, un poquitito para allá. Ok, este es el vector y res no tiene nada en este momento, ¿no? Entonces lo único que estoy haciendo es recorrer con el pp 4.5. Estoy viendo comparado contra el primer elemento. La comparación que estamos haciendo es vector en la posición 0, que es 5, mayor que 4.5. Si es verdad, entonces en res, en la posición cont, porque cont está en 0, en la posición 0, ponerle el valor que hay en el vector en la posición i. Entonces, súper importante este proceso que estoy haciendo porque por primera vez estoy utilizando dos vectores y dos apuntadores. En este caso, fíjense que está haciendo como que, vamos a ponerle un colorcito distinto acá. Ok, estamos haciendo como que este vector está controlado por la variable i, ¿cierto? Y es el que recorre el vector vec. Y otra variable recorre los elementos del vector res, y en este caso es cont, ¿sí? El cont es el que recorre el vector res.
¿Ok? Esa es la idea. Entonces, por esa razón, ya venimos a lo que es ok, este instructivo. Ahí vamos a borrar lo que hicimos para continuar a la derecha. Ok, ahorita necesito mucho espacio, entonces voy a ponerlo bastante ampliado. Ok, miren esto. El res es el vector en la posición con que la primera vez está en 0, ¿sí? Le va a poner lo que hay en el vector en la posición i, que es donde está en ese momento. Una vez que hizo esto, voy a agarrar, como ya asignó un elemento al vector res, necesito que cont aumente, ¿sí? Cont con t, ¿sí? Igual a cont más 1. Vamos a corregir la variable, es cont, porque era cont la variable que está contando, 0, y la está incrementando en 1, porque está agarrando al primer elemento que fue mayor que el vector. En el caso contrario, que no fuera mayor, ¿sí? Por este lado no hacemos nada y listo, ¿sí? Simplemente el sí condicional va a tener su lado de falso vacío. Hagamos los conectores para que notemos el trabajo, ¿sí? Ahí está entrando, el contador empieza en 0, inicializa el para y se pregunta si el elemento que está pisando es mayor que el promedio. Si la respuesta es verdad, lo almaceno en res, y si la respuesta es falsa, pues se viene vacío para la derecha. Ya, ahorita arreglamos. Listo. El lado de falso normalmente puede ir vacío cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Entonces este es un sí condicional simple. En este caso vamos a unir, sí, estoy exagerando el tamaño de las flechas para que vean que se unen los dos caminos que se han separado, ¿no? Se separaron acá y en algún momento se tienen que volver a unir. Bueno, por ahí ya tengo ya la forma de discriminar los que fueron mayores que el promedio y los voy contando. Y es todo lo que tiene que hacer el para, ¿no? Luego esto va a continuar. Sí, acá vamos a hacerle un conectorcito. Perfecto. Ya tenemos eso. Ahora, lo que tengo en este momento en el diagrama es simplemente el cargado del vector resultante con los elementos mayores que promedio y el número de conteo, pero no los estoy mostrando, ¿sí? Entonces, como en el algoritmo se estimó la posibilidad de mostrar los elementos del vector, nosotros pudiéramos pues irlo haciendo por acá también directamente, ¿sí? Ya que estoy recorriendo, discriminando, acá podemos introducir un mostrar para aprovechar que ese para ya está pues recorriendo el vector, y ahí podemos aprovechar de irlo mostrando, ¿no? Entonces, no siempre me gusta hacer esto, pero en este caso lo va a simplificar el problema, entonces prefiero hacerlo aquí. Entonces ahí directamente le vamos a decir que vaya mostrando los elementos del vector, ¿ok? Vamos a separar un poquito para que se note porque está la flecha demasiado apechucada. Ahí, ok. No ayuda mucho esta a veces, pero bueno, que si no se van a confundir cuando vean la flecha bailando al otro lado. Listo. Este igual va a decir mostrar res en la posición con. Y hay un problemita. Cont ya aumentó, ¿no es cierto? Aumentó a 1. ¿Por qué? Porque quería incrementarlo. Podemos hacer lo siguiente, miren, para no confundir, ahí le asigno. Había más de una alternativa a este paso, pero bueno, ahí le asigno y aquí solamente lo voy a mostrar, ¿sí? Mostrar res en la procesión con, que está correcto porque si empezó en 0, en la 0, en la 0, todo va bien por ahí, pero definitivamente debo aumentar una instrucción más para decir que el con debe incrementar después de mostrar, ¿sí? Ok, pues me pareció hacerlo así, entonces hagámoslo así. Voy a hacerme un poco de espacio para arriba.
Voy a mover las cosas. Ok, porque bueno, me estaba quedando sin espacio por acá. A ver, arreglemos las flechitas que están por acá. Si alguien tiene algún comentario mientras voy construyendo, es siempre buena idea. A veces se les ocurre y dicen, acá quiero hacer esto, puedo hacerlo. Entonces sí, de ahí lo analizamos. Y por eso no entiendo por qué algunos exámenes están tan iguales, ¿no? No pensamos igual. Entonces, es muy extraño que todos piensen igual. Ok. Aquí esta flecha es la que ha quedado fea. Bailando para donde no debe. Más o menos ahí. Listo. ¿Sí? Si es verdad que es mayor, se va a venir para la derecha por verdadero. Y si esto no es verdad, se va a ir por la izquierda por falso. Bueno, ahí falso de falso. Ok. Y se acabó, vuelve arriba, se acaba. Listo. Está cargando, está mostrando y está contando. Y al último tendría que mostrar ahora el número de elementos, ¿no? Mostrar cont, que tiene cuántos fueron mayores que el promedio. Entonces ya tengo un súper algoritmo que nos va a permitir hacer pruebas interesantes. Ahí va. Y esto acaba con un final. Vamos a copiar ahí. Le estoy haciendo solo pruebas de lógica. No estoy haciendo ya pruebas de escritorio. Se puede hacer, ojo, pero por temas tiempos estoy simplificando. ¿Ya? Aquí estoy poniendo con en cero, inicia el para, pregunto si es mayor que el promedio el elemento en esa posición. Si fuera verdad, en el vector res se lo pone en esa posición del vector en la posición y, que es donde está apuntando el vec. Mostrar el vector en la posición cont, ¿no? El nombre de la variable siempre tiene que ser la correcta. Cont igual cont más 1, se incrementa, avanza y más, y el para hasta que concluya el for. Luego mostramos el cont, que es el número de elementos que fueron mayores que el promedio, y termina el algoritmo. Con eso ya tenemos todo el subalgoritmo armado, pues según el enunciado que pusimos. ¿Ya? Grabamos esto y nos vamos al tercer paso, que es ahora la implementación. Este podemos hacerlo en Visual o en Python. ¿Cuál escogen? Visual, ¿verdad? Visual, ¿no? Entonces hagámoslo en Visual. Voy a la derecha. Lo voy a necesitar todo el tiempo visible porque este es como mi plan de trabajo a la hora de programar, ¿sí? Visual 2015. Empezamos con nuevo proyecto. Visual, aplicación de de aplicación de formularios. Su nombre se va a llamar Vector Pro. Vector Pro. Ok. Pude haber agarrado la demo de la clase anterior y continuar ahí. Ahora estoy usando un nuevo programa para crear un nuevo esquema. ¿Ya? A ver, ¿qué voy a necesitar? Importante, las propiedades y el toolbox para jalar elementos al vector. Entrada, me concentro en la entrada primero y la entrada decía, pues necesitas el número de elementos del vector y lo capturas en un text box. Ahí está. Aquí vamos a ponerle enero elementos. Y el text box va a recibir el n, ¿no? También necesito el vector, que es la famosa grilla, el data grid view.
Y acá siempre en la flechita le configuro que no se adicione, ni edite, ni elimine los elementos, ¿no? Ok, ahí está el vector. Le puedo poner su nombre al ladito para que quede claro de que ese es el vector, ¿sí? Eso puedo hacerlo con un label. Y aquí le pongo su nombre a la grilla, ¿no? Se va a llamar vector vec, ¿sí? Así como lo pusimos en el análisis. Ese es el vec, ¿no? Necesitamos también al resultado. Todo esto lo voy a copiar. Y acá la etiquetita va a decir res. Y es lo mismo, ¿no? Está igualito que el otro, pero este no voy a habilitar nada. Es el vector de resultados. Ok. Esto se puede hacer un poquito más ancho para que tengamos mayor visibilidad. Y creo que así va a estar mejor el vector. Es de una sola fila, pero no hay que hacerlo tan delgadito. Entonces aquí me dan los números de elementos, le pido que cargue el vector y acá voy mostrando el resultado. En la salida no solo había res, sino también el promedio, ¿sí? Entonces eso lo puedo hacer parecido a esto. Acá le voy a poner cuántos fueron de mayores que el promedio, entonces le hago una etiqueta ahí, text total mayores que el promedio. No me pide mostrar el promedio tampoco, ¿verdad? Sí, podemos mostrar el promedio también para que se vea mejor el resultado. Bueno, vamos a hacer aquí entonces. Totales mayores que el promedio. Y ahí en esa caja de texto va a ir cuántos fueron mayores que el promedio, ¿sí? Luego también podemos mostrar el promedio mismo. Y a este le vamos a poner promedio. Y ahí esa cajita al ladito. Como estas son salidas, en la propiedad enabled, aquí se equivocaron algunos. Tengan cuidado cuando marcan, ¿sí? Lo marcan uno por uno si no pueden hacer esto, pero para marcar más de uno se utiliza la tecla control, ¿sí? Y se van a la propiedad enabled. Enabled se le pone falso para que se ponga como solo lectura y no permita que nadie haga clic adentro y modifique el valor que voy a mostrar. He variado un poco el diagrama de flujo al decir que voy a mostrar promedio, luego lo voy a aumentar allá. No pidieron, pero me pareció conveniente aquí y lo voy a poner. Bueno, entonces para que todo esto se haga posible, un botoncito de comando, le vamos a poner por acá un botón y este botón le vamos a poner en su propiedad text calcular. Bueno, sencillito. Listo. Estos también los podemos variar de tono en su propiedad back color para que el usuario note que eso pues no debería hacer clic ahí dentro. Ahí va. Listo. Suponemos que aquí capturamos n, que aquí se va a llenar el vector. Acá voy a mostrar los mayores que el promedio y aquí va a salir el conteo de los mayores del promedio cuando el usuario le dé clic al botón calcular. Vamos por calcular. Grabo primero todo. Anda mi máquina mal, entonces a ver si no se cuelga. Estoy dentro del botón sub y es ahí donde voy a armar el diagrama de flujo básico que habíamos hecho, ¿sí? Ahí cierro esto que ya no me sirve y voy a concentrarme solamente con el esquema principal del diagrama. Creo que las letritas a veces son un poco pequeñitas, pero creo que ahí las pueden ver bien, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Pues voy a usar lo que dice el diagrama de flujo, ¿sí? El diagrama de flujo dice datos entrada, voy a llamar a esos subalgoritmos, ¿sí? Datos entrada, como no tiene nada de información los datos de entrada, entonces ahí puedo ir con su paréntesis que abre y que cierra vacío. Datos de entrada, el otro es calcular, el otro es mostrar
Mm, ok, nuestro algoritmo utiliza vectores, ¿no? Utiliza el vector vec y el vector res y utiliza n. Yo les había aconsejado que son datos que están yendo de un subalgoritmo al otro, entonces vayan arriba donde dice public class form, debajo de ella ponemos el dim y definimos el vector, ¿sí? Vec as, como decía el enunciado de enteros, integer, ¿sí? Pero no solamente vec, ¿no? Sino también res as integer. Estoy poniendo todo en minúscula por si acaso. Y también n, ¿no? As integer. Ahora, cuando puse los paréntesis, definitivamente ya son vectores, ¿no? Ahora, yo voy a tratar en cada subalgoritmo de hacer el trabajo que tengan que hacer con estas variables para que se puedan mover de un lugar al otro dentro del esquema del diagrama de flujo, ¿ya? Bueno, concentrémonos en datos de entrada primero. Voy a mover mi mirada a la derecha y voy a buscar datos de entrada. Está por acá. Bien. Ok, entonces, dije yo, debajo del link que han armado, empiecen a implementar sus subalgoritmos. Y esto lo hacemos con la inclusión sub y el nombre que es datos entrada. Él me pone el en su y miren cómo ya dejó de ponerlo en rojo porque ya está reconociendo el subalgoritmo que estás implementando arriba. ¿Ya? Bueno, dice leer n. Esto significa capturar el dato de entrada del formulario. ¿Ya? En los subalgoritmos siempre había mucho lío para reconocer este tipo de elementos que estaban en el formulario, ¿cierto? Entonces, la clase anterior les dije, bueno, en Visual 2015 ya me deja aquí adentro utilizar al textbox, ¿sí? Miren, él los reconoce al textbox, ¿ya? Versiones anteriores no nos deja hacer eso. Entonces, lo que yo les había propuesto es capturar, ¿no? Los datos de entrada en el botón, es decir, del text box, todo sacarlo acá en el momento que estoy dentro del botón, ¿ya? Para los que están en versiones antiguas se les complica esto, entonces yo lo que voy a proponer es lo siguiente, ¿ok? Bien, este es un subalgoritmo, ¿ya? Se entiende que es parte del formulario porque lo estás poniendo dentro, pero en versiones anteriores no te deja aquí decir textbox 1, por ejemplo, punto text, ¿sí? No te deja, lo pone como inválido, ¿sí? Como que no te deja acceder. Y hay dos alternativas para ellos, ¿ya? Una es que acá, donde dice dato de entrada, en el paréntesis, se lo mandes, ¿sí? Se lo mandes. Pero eso significa complicarse un poco. Entonces, mi consejo va a ser este. Agarras ahí y dentro del botón 1 le dice, por ejemplo, ok, el n que está arriba, que sea igual a textbox1.text, que es donde está el dato de entrada, ¿sí? Entonces ya tenés el n. Ahora el vector que está arriba es vec, ¿verdad? Vec1, ¿sí? Ah, pero el vector que está arriba lo podemos inicializar ahí directamente, ¿ok? Entonces, a ver, déjeme ver. Bueno, sí, sería lo ideal. Aquí yo estoy capturando el n, que es el número de elementos del vector. El n ya está acá arriba en el public class form, fíjense, como global. Por lo tanto, este n ya tiene un dato en este momento. Y ahora dice datos de entrada. Va a ir al subalgoritmo datos de entrada y en este punto en que estoy yo con mi cursor, ya n tiene un dato conocido, o sea, ya se sabe de qué valor tiene. Y aquí voy a decir que vec1 redim, ¿sí? Redim del vec1 que le ponga n elementos que ya se conocen en este momento. ¿Ok? ¿Por qué yo aquí ya sé cuánto vale n? Porque mi algoritmo arranca, ¿sí? En el botón. Y en el botón dice n que capture el textbox 1, luego llama al subalgoritmo. Al venir al subalgoritmo, n ya tiene un dato y se lo puedo poner como la dimensión del vector, ¿sí? Al redimensionar el vector,
puedo yo también redimensionar res. Pasa de que res es un vector que no sabemos cuántos elementos va a tener, pero mínimamente o como máximo más bien, va a tener los mismos elementos que el vector vec, ¿verdad? Entonces, previendo que el vector de res va a ser tan grande como vec, lo redimensiono con el mismo tamaño, ¿ok? Eso es por los vectores. Yo sé, el resultado tiene menos, sí, pero por ahora lo defino como si fuera así de grande como el vector vec. ¿Listo? Con esto ya tengo lo que es el n atrapado, ¿cierto? Que si te confunde un poquito, yo aquí pudiera decir, por ejemplo, que lo paso al text box por parámetro y por acá lo pongo, ¿sí? Entonces, como yo estoy programando para versiones anteriores del Visual, no lo quiero hacer de la manera más sencilla. Y la manera más sencilla es que ustedes entiendan que el programa empieza en el botón que estoy haciendo, recuperando el valor del textbox a n. N es global, ya tiene un dato, datos de entrada, y aquí se lo estoy redimensionando al vector con esos n elementos del dato de entrada. ¿Listo? Siguiente paso. Para i igual 0 hasta n-1, hay que leer el vector. Entonces, este i ya es una variable local. Dim, debajo del sub, ¿sí? Y as integer, y no hay más. Y acá empiezo. For i igual 0 to n-1. N ya tiene dato, entonces, ¿qué voy a hacer dentro de este for? Voy a leer. Y eso lo habíamos dicho anteriormente, el vector en la posición i va a ser igual a un input box, ¿sí? El input box que se encargue de capturar los elementos del vector. Este va a ser el mensaje, ¿no? Aquí puedo decir vector en la posición, vamos a tratar de sacarle el corchetito, en la posición y, sí, ahí le vamos a poner más y más que le ponga el corchetito que cierra y ahí los dos puntitos. Estoy tratando de armar el mensaje que va a tener los elementos del vector. Vector en la posición tanto, ¿sí? Y ahí le vamos a poner coma. El input box, acuérdense que permite que yo pueda escribir los elementos del vector en unas cajitas que aparecen en pantalla. Al poner la coma dice, le falta el título. Bueno, pongámosle un título. Ese título es cargando el vector. Coma, y ahora le vamos a poner 0 como el valor por defecto que siempre va a querer ponerle al vector en la posición i. Y eso es el input box, ¿ya? El input box devuelve una cadena. Pero Visual Basic normalmente automáticamente lo convierte a entero para ponerlo al vector y si no fallara yo lo voy a convertir. Por ahora supongo que lo va a hacer, ¿ya? Con eso ya cargué el vector y ya lo tenemos listo. Ese sub se va, ese next y si quiero le pongo el i que controla el vector, el para. Con eso ya se ha concluido el datos de entrada. Ya tengo el vector de entrada. Bien, ahora segundo paso, vuelvo al botón, ¿sí? Este es el botón. Si te pierdes, pues vuelves a entrar por acá. Me toca calcular. Bueno, otra vez voy debajo del anterior y ahí implemento el sub, calcular, y ahí va el en sub, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer dentro de calcular? Eso ya lo tengo también por acá en el diagrama de flujo, en la derecha, ahí está. Bueno, para calcular necesitas el PP, que es el promedio. Ahora ese promedio, ¿no? Resulta que pues puede ser global también, porque como lo voy a mostrar en MOSRES, acá lo voy a mostrar el promedio. Entonces, como calcular va a ir obteniendo el promedio y lo quiero mostrar en MOSRES recién, prefiero ponerlo acá arriba, ¿sí? Y aquí le ponemos PP as, este ya es doble, ¿no? Porque pues el promedio al dividir se puede hacer real. Bien, PP entonces acá le digo igual a 0. Luego dice para i igual 0 hasta n-1, for, ¿no? For i igual 0 to n-1. Ahora ese i también acá, como es propio de calcular, ahí le podemos poner dim y as integer.
¿Qué diferencia hay entre el I que se puso acá y el PP que se puso acá? Este I nace aquí y muere acá. Ahí va a morir ese I, ¿sí? Cualquier valor que le pongo ahí se va a morir aquí. Es como que la computadora va y destruye esa cajita que estaba almacenando I, ¿sí? Y Pepe nace acá, ¿no? Y va a estar vivo entre los subalgoritmos hasta que mi programa se cierre, que es cuando sucede el end class. Entonces, esa es la diferencia entre el PP y el I, ¿ok? Entonces, ahí va el for de I. Y aquí, ¿qué hacemos? Calcular dice que hay que ir poniendo a... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Me salté algo, ¿no? ¿Dónde estás? Me salté algo. Calcular. Calcular. Ah, estoy calculando el promedio. Miren que a veces ya se me va la memoria y me distraje con un mensaje que vi por ahí. Pero bueno, aquí lo único que estoy haciendo es calcular el promedio de todo el vector. Perfecto. Entonces aquí hacemos, respetamos ese subalgoritmo y leemos. Dice, no, PP es igual a PP más el vec en la posición I. Y listo. El PP va a ir calculando el promedio y ese valor que se calcule va a sobrevivir porque está como global en la class form. Ya hice calcular, ya está esto. Voy otra vez al botón. Ahora me falta MOSRES, es el siguiente subalgoritmo. El largote que está por acá. Listo. Listo. Bien. MOSRES, otra vez. Siempre debajo los sub que estás armando, ¿sí? Ahí. Sub, MOSRES y ENDSUB. Bien, ahora pues tengo que tener cuidado. Cont, ¿no? Este es el contador de cuántos fueron mayores que el promedio. Y se supone que en este subalgoritmo que está acá, yo voy a mostrar cont, ¿sí? Entonces van a hacer aquí, va a morir aquí, puede estar ahí cont. Ok, entonces aquí empezamos con variables locales. Dim, el cont, coma, ¿qué más? El I as integer. Podemos ponerlos así porque son pues uno a continuación del otro, del mismo tipo, ¿no? Luego empiezo. MOSRES, acá está, miren a la derecha, cont igual 0. Ahí está. Para I, for I igual 0, to n menos 1. Next. Dentro del para, vec sub I, hay una comparación con if. Vec en la posición I es mayor, dice, que el PP. Entonces, si eso es verdad, res. Ojo con eso. El vector res por primera vez lo estoy poniendo en la posición cont igual a vector en la posición i. Res se está llenando, ¿sí? Y luego mostrar, dice. Eso lo podemos hacer con un MSG Box, es cierto, pero también lo podemos hacer en la grilla, ¿ya? Entonces, primero, antes de que esté bonito, le voy a poner aquí directamente MSG Box, esa es la forma más rápida de mostrar, ¿sí? MSG Box y entre paréntesis le vamos a poner que muestre el vector o res en la posición E, ¿sí? El MSG Box hace que en pantalla salga una cajita donde va a salir justamente lo que contiene el vector res en esa posición. ¿Ya? Con eso me libero rápido de mostrar. Luego pienso en la grilla. Cont más, entonces el cont que sea igual a cont más 1. Y ahí termina el enif, ahí termina el for. Sí, estoy leyendo, miren, el enif termina, ahí está, porque el else está vacío. Y luego termina el for, de que acabe el for que voy a hacer, mostrar cont. Y eso puedo hacer con el MSG Box otra vez, que diga cont. Con eso ya tendría todo de manera sencilla. No he usado la grilla.
no he usado la grilla porque quiero concentrarme después. Miren, este sigue en rojo porque acá no está igual, ¿no? Dice morres. Entonces voy a corregir. Mostrar res. Entonces, por eso estaba en rojo porque pues no pillaba y era porque el nombre estaba diferente, ¿ya? Grabamos todo. Entonces, he hecho como que casi igual que el diagrama de flujo la traducción, ¿sí? De repente las variables, pues las pongo acá arriba cuando las necesito entre subalgoritmos. No que el valor se arrastre entre los subalgoritmos. Es ahí donde lo ocupo. Bueno, ahora hagamos el, el compilado. Primero ver que funcione y luego me voy a detener en pequeñeces como las grillas. A ver, 5 elementos, calcular. ¿Qué me está diciendo? Dice, no se define el valor. No se define el valor, dice, ¿no? Ocurrió en la llamada en esta línea. Ok, puede ser porque mi input box está un poquito, pues si lo ven así, extendido. Es que el input box solo trabaja con 3 variables, ¿no? 2 cadenas y una que es para el valor que almacena, ¿sí? Entonces, como que acá este i, si no me equivoco, que le puse, como el i es un entero, fíjense, él dice no puedo pegar a la cadena vector el valor de i. Entonces este i hay que convertirlo. Si no me equivoco, tenés CSTR, esa convierte el valor entero a cadena. Se volvió feito, pero bueno, vamos a volverlo a trabajar, ¿ya? Otra vez voy a ocultar esto. Y vamos a detenerlo en el cachito ahí, en el cuadradito, y voy a volver a arrancar. Interpreto que era este el problema. La i, que era entera y no la pudo convertir, y me arrojó todo ese problema que estuvo por ahí. Veamos que reaccione. Ojalá que no se cuelgue porque se cuelga y perdimos desde el último grabado. Creo que lo grabé. Antes de compilar, siempre graben porque a veces pasa que se cuelga. Vamos a cancelar primero. A ver si despierta. Listo. Grabo todo asegurándome y inicio. Ok. 5. Calcular. Este es el input box que está trabajando ya bien, ¿sí? El i, fíjense, 0. Bueno, en la prueba, vamos a la prueba que pusimos en la prueba para poner los mismos elementos de la prueba. El primer elemento era 5. Ups, aumentar, creo que ya no me va a funcionar. Lo voy a cancelar y lo voy a cerrar, ¿sí? Los elementos de la prueba eran solamente 4. Vuelvo a iniciar. 4 elementos, calcular, está pidiendo el 5, enter, el 6, enter, ese es el para que está cargando el vector, 7 y 0. Fíjense cómo el i se ha ido moviendo bien. Y el cuarto es 0. Ahora me está diciendo 0, me está mostrando un 0, aceptar, y ahora la pregunta es, ¿por qué me mostró un 0? ¿Qué ha pasado? El único resultado que me ha mostrado es el 0. Vamos a revisar qué pasó. El botón, le di clic. Los datos de entrada lo hizo bien. Algo pasó en calcular. Voy a ir a calcular, ¿sí? Y aquí fue calculando el PP, me supongo, ¿ya? Y luego llamó a Morres. ¿Qué ha pasado en Morres? Está mostrando el vector en la posición mayor que PP. Y no me doy cuenta por qué él no pudo construir el resultado. Entonces, miren, vamos a ver aquí, ¿sí? Podemos hacer una detención para ir capturando los resultados, pero ahí es donde me van a servir estas grillas. Mejor,
¿sí? Mostremos primero qué capturó y luego qué está haciendo, ¿sí? Entonces voy a volver al botón calcular, donde dice datos de entrada, que es donde estuve cargando el vector, ¿no? Acá el input box estuvo cargando el vector vec. Lo que voy a hacer es agarrar y decirle que en la grilla que se llama, vamos a poner, ¿qué se llama esta grilla? Propiedades, su nombre es Data Grid View 1, a eso le vamos a poner Grid 1, ¿sí? Y esta otra que se llama Data Grid View 2, le vamos a poner Grid 2. Estoy haciendo el cambio de nombre porque son muy largos. La cosa es que esta grilla es la entrada y esta grilla es el resultado, el vector resultante, ¿no? Vuelvo a calcular y volvemos aquí. Aquí estoy capturando el elemento del vector y le voy a poner en el grid 1, pero esa grilla hay que inicializarla. Y aparte acaba de recordar que acá yo no puedo acceder a la grilla, ¿verdad? No puedo usar la grilla acá porque en otras versiones de Visual les rechaza. Entonces, acá voy a tener que hacerlo en el botón. Voy al botón, datos de entrada, y ahora grilla. Voy a tener que hacerlo acá. Voy a tener que decirle que necesito cargar la grilla y para ello voy a hacer un dim y as integer y voy a utilizar un para, ¿sí? Para for igual 0, tu n menos 1. Ok, para igual 0, tu n menos 1 y le vamos a decir grid 1 punto item en la columna y fila 0 punto value que le ponga igual a lo que hay en el vector en la posición y, ¿sí? Porque el vector es el que tiene los elementos ya cargados, acá ya se los cargó, entonces se lo estoy copiando a la grilla. Esto va a funcionar bien, pero esta grilla no funciona directo, hay que preparar a esa grilla, ¿sí? Entonces, antes de utilizarla, grid 1, row count, ¿se acuerdan esas propiedades? El número de filas siempre en 1. El grid 1.column count, el número de columnas es igual al n, que es el número de elementos. Grid 1.column header visible, ¿sí? Igual a false. Son 4 cosas que siempre hacemos con la grilla antes de usarla, ¿ya? Grid 1.row header visible igual a false también y listo. Esto siempre se hace con la grilla antes de utilizarla para que se acomode correctamente, ¿ya? Si no le ponemos el número de columnas y filas a la grilla, va a fallar. Entonces, acá ya tiene la grilla bien y acá se lo estoy poniendo los valores en la grilla. Vamos a probar cómo está ahorita el programa, porque como he agregado este código, ¿sí? Ejecutamos. Hay errores, dice, entonces que me muestre los errores que hay. Acá aumenté algo, me parece. Modo monoclick, no estoy segura que se aumentó. Parece que hubo un carácter, miren, como una llave que se aumentó, lo borré. Tener mucho cuidado siempre, ¿no? Bueno, para probar, quiero primero ver si se llena. 3, vamos a ver. 5, 6, 7, 5, 6 y 7 son los valores que puse en el vector. Ahí está, 5, 6 y 7. Ya está, ya estoy viendo los valores del vector en la grilla. Ahora vamos a hacer lo mismo para ver cuáles fueron mayores que el promedio, ¿sí? Y nos vamos por acá. Aquí estamos calculando. Después de calcular, ¿no? O perdón, después de mostrar resultados, ya debería yo poder recuperar y mostrar lo mismo que hice con el grid 1, hacer con el grid 2, porque el grid 2 va a mostrar los elementos que fueron mayores que el promedio. Entonces voy a copiarme este código, que es para manejarle a la grilla, es casi lo mismo. Y aquí le vamos a pegar, ¿ok? Mostrar. Entonces, acá ponemos
el grid 2, ¿ok? La grilla 2, el column count de la grilla 2. El column count tiene que ser en cuántos fueron mayores que el promedio, ¿ya? Por ahora le estoy poniendo en n también, ¿sí? Porque hay un error por ahí que no me estoy dando cuenta de qué se trata. La grilla 2, perdón, el row count es 0 también, es 1, ¿sí? Eso siempre no varía. Y el column count lo voy a poner en n también, ¿sí? Para que esté igualito. Y el header visible de la grilla 2 también va al falso y en ambos, ¿no? En fila y columna. Y ahora va a trabajar con la grilla 2 para recuperar los elementos que tiene el vector res, ¿no? Que es el que tiene los elementos mayores que el promedio, ¿ya? Ahora, lo que me preocupa principalmente es esta parte, ¿no? Porque en este punto, sí, en este punto no está discriminando bien los elementos del vector que fueron mayores que el promedio. Entonces, vamos a hacer un punto de detención acá, ¿sí? Cuando está buscando los elementos mayores que el promedio y nosotros lo vamos a seguir, ¿listo? Las grillas ayudan a ver qué está pasando, pero esto es importante para revisar si el algoritmo está yendo por donde nosotros esperamos que tiene que ir, ¿ya? Ejecutamos otra vez y ponemos los valores de 4 elementos, calcular, y le voy a poner 5, 6, 7, 0. Ok. Se está deteniendo justo donde puse la línea roja, ¿ya? Y pues esto, miren, en la parte inferior están las variables y vamos a ver si estas variables tienen los valores que deben tener. Acuérdense que esto es como la prueba de escritorio, ¿ya? Voy a avanzar con F8. Oh, no es la tecla, voy a debug. Dice acá que para avanzar debo utilizar F11 cuando es un subalgoritmo y F10 cuando es una línea normal. Entonces le voy a dar F10. Y el vector entró, ¿no es cierto? Dice, vector en la posición I mayor que PP. Tiene un 5, pues, aparentemente. ¿Y el PP cuánto tiene? El PP aquí dice que es 18. Hay un problema con el PP. ¿Qué ha pasado con el PP? ¿Por qué es 18? Ahí está mal, ¿verdad? Aquí en mi análisis decía que el PP debe ser 4.5. El promedio ya está mal acá. Detenemos. Está con error. Voy a revisar el diagrama de flujo. Puede ser un problema del diagrama de flujo, puede ser un problema nuestro, ¿ya? ¿Dónde calculábamos el PP? Aquí. El PP es el promedio, ¿verdad? Acá en el diagrama de flujo, miren a la derecha, estoy sumando, sumando, sumando. ¿Qué me faltó? Calcular el promedio. Error desde el diagrama de flujo. ¿Qué significa el cálculo del promedio? Pues es esta cajita, ¿no? Que va a ser una fórmula más y va a decir PP igual a PP dividido entre N, ¿no? El número de elementos que tiene. Entonces ese era el problema. Faltaba hacer, ¿no es cierto?, el cálculo de PP de manera correcta y esta corrección que hice en calcular la tengo que hacer también en el subalgoritmo calcular, que estás viendo que es este. Debajo del para, digo PP igual a lo que tiene PP dividido entre N. ¿Cómo que ha pasado? Nadie se dio cuenta de ese error de lógica. Ese es un error de lógica. ¿Cómo me di cuenta? Porque cuando revisé en el compilador y hizo la comparación, me fijé abajo donde están las variables, en qué valor están, que PP estaba en 18 y no estaba en el 4.5 que debía estar según nuestro análisis. Por eso es que las pruebas las hacemos con el análisis, porque acá están la clave para detectar los errores, ¿sí? 18 era el número de elementos o la suma de todos, ¿no? Pero faltaba lo que es la división. Corregí eso, detengo al algoritmo. Puedo volver a hacer esto y dejarle el rojo ahí y decirle volver a iniciar, ¿sí? 4 elementos, calculo, bueno, son 5, 6, 7, 0. Listo. Otra vez se detuvo aquí, vamos a investigar, ¿sí? PP, ¿en qué está? Vamos a ver, F10, ahí está. Miren ahora
que ha entrado el for, ya puedo decir que el PP está en 4.5. Ahora está correcto, es como esperábamos. Sigo avanzando con F10. Miren, ahí está haciendo la asignación. Va a mostrar, ¿sí? Está mostrando el 5. Aceptamos. El conde está aumentando. Va a ser el siguiente para. Otra vez es verdad. Va a mostrar el siguiente, el 6, ¿no? Qué interesante. Y el para está avanzando. Miren cómo abajo las variables se mueven. Miren, ahí está el vector inclusive en cada posición que tiene. ¿Ya? Realmente la programación en visual es pues más fácil, ¿no? F10, pero si hablamos de sencillez, Python es muy sencillo. Cualquiera aprende Python, ¿verdad? Porque no se complica con estos temas, te lo hace más fácil. Aceptar. F10 ya está mostrado. Sí, miren, ya hizo el subalgoritmo. Creo que va bien todo. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, va a ir metiendo a la grilla 2 los elementos del resultado, que son los elementos que fueron mayores que el promedio, ¿sí? Cuando se termine, ya está en pantalla mi algoritmo. Entonces, acá, por ejemplo, 5, 6 y 7 fueron mayores que el promedio, pero me está mostrando este 0. Ahí está muy extraño. Vamos a ver qué ha pasado con el vector resultante, porque el 0 no es mayor que el promedio, no lo debe poner, ¿sí? Entonces voy a cerrar aquí. Solamente ahora hay un error al salir en la grilla el resultado. Ojo que ahora aquí también hay que ponerle, ¿no? El promedio y los que fueron mayores que el promedio. Bien, cierro esto y termino mi algoritmo. Me falta poner cosas en esto que se llama textbox 3, este que se llama textbox 2, ¿sí? Entonces prefiero volcarlos, ¿no? En orden. Ok. Este es textbox 2 y este es textbox 3. En el textbox 2 voy a poner el promedio y en el 3 voy a poner el conteo. Voy a calcular y bueno, acá text, lo estoy haciendo en el botón porque ahí, desde ahí puedo acceder a los controles. Textbox2.text igual a el PP, que es el promedio, y textbox2.text igual a cont, que es el contador de cuántos fueron mayores que el promedio. Este cont me lo está poniendo con rojo, pues es el conteo, veamos dónde está contando. Acá en mostrar cont está, fíjate, nace acá, muere acá, pero yo necesito este cont afuera, entonces voy a corregir ese detalle. El PP está doble, el contador, el cont también lo voy a poner como global, ¿sí? Para que no ocurra de que el cont nace aquí y muere aquí, ¿sí? Entonces de acá lo sacamos, el cont va a salir de ahí, este cont es de arriba del global, ya está el cont bien, y acá pues, ya no me lo pone en rojo porque lo va a reconocer, ¿ya? Entonces quiero ver cómo está. Algo que me ha dado curiosidad es la grilla 2. La grilla 2, si bien está en n columnas, la grilla 2 debería estar en el total de cont. Cont tiene cuántos elementos fueron mayores que el promedio. Y la grilla 2 no debería estar en n, debería estar en cont. Entonces, eso también lo podemos corregir de esta manera. ¿Sí? No, eso puede quedar donde está. Acá le ponemos, en vez de n, cont, que es los elementos que fueron mayores que el promedio. ¿Listo? Entonces la grilla 2. Y con eso deberíamos llenar la grilla 2 con los que fueron mayores que el promedio y solamente son 3, no son 4. ¿Ya? Y acá, de i igual 0, tu n menos 1, no. Tu i igual 0, tu cont, ¿sí? Porque cont es el que contea cuántos elementos hay en el vector resultante. Entonces la grilla que llene cont elementos adentro de él. Listo. C. Última corrección. Aquí nosotros en el botón
¿Dónde estás? ¿Dónde están los redim que hicimos? Aquí, ¿ok? Cuando hicimos datos de entrada, aquí hicimos un redim de res. Le pusimos a res el vector resultante con n elementos y por eso tiene 4, ¿verdad? Entonces, sin embargo, de esos 4, este for que está por aquí solo ha llenado 3, ¿no es cierto? 3. Entonces, lo que nos falta, una vez que terminamos de conteo y de llenarlo, aquí volverle a decir redim. Esperemos que no se borre, ¿no? Redim, el vec o el res con cont elementos. ¿Por qué acá lo inicialicé con n? Porque si no lo inicializo al res con n elementos, en ese momento no voy a poder hacer esto, ir poniendo elementos en el vector. No me va a ser posible, ¿ya? No lo voy a poder hacer porque no tiene dimensión. Entonces, para no equivocarme, le puse una dimensión demasiado grande, si lo quieres ver así. Y lo que quiero ver es si esta versión de Visual lo trabaja bien el redimensionado, porque esto es redimensionar. En este momento, el res estaba con n elementos y de esos solamente cargué 3. Estaba preparado para 4, pero solo tiene 3 elementos que son mayores que el promedio. Y estoy esperando que esta instrucción redim lo vuelva a redimensionar a solamente 3 para evitar que haya un cuarto volando por ahí. Pero si este no me lo hace, correcto, lo vamos a tener que dejar con 4. ¿Ya? Entonces ejecutamos otra vez y le decimos el caso de ejemplo, 4 elementos, calcular 5, 6, 7 y 0. Entonces ahí se detuvo porque pues estaba la flecha roja. Ya puedo destiquear haciendo clic y decirle que miren acá arriba la flecha ahora dice continuo. Entonces va a continuar. ¿Qué es lo que ha hecho? Miren, 5, 6, 7 y 0. Me está mostrando, me olvidé quitar estos MSG Box, el 5, el 6 y el 7, que son los mayores que el promedio. Ahora dice, está mostrando los 3, porque 3 fueron mayores que el promedio, el total, ¿sí? Aceptar. Y ahora, este es nuestro problema. Miren, el res, todo en 0. ¿Por qué? Porque al redimensionar lo arranca en 0 a todo el vector. No, ni modo. Vamos a tener que dejarlo sobredimensionado para evitar ese problema, ¿ya? Entonces, ¿por qué se vació? Es por esto. Pensé que en esta versión venía esa modificación, pero pues no es así. Es esto lo que ha hecho que el vector se vuelva a 0 todo. Miren, lo voy a sacar y con eso ya, bueno, va a quedar así. Otra vez probamos. 4 elementos, calcular y empezamos. 7, 6, 5, bueno, el orden no importa. Ahí está. 7, 5, 5, 3 elementos. Ahí está, los 3 elementos que fueron mayores que el promedio. Está bien, ¿sí? Ahora acá me falta este, ¿sí? No está mostrando el promedio. A ver, 10, 17 entre 3. Está mal, ¿no? Está mostrando mal. Este dato era acá y este no lo está mostrando. Arreglemos eso. Las salidas están mal en las cajas de texto. ¿Qué dice mal? A ver, textbox. Vamos al formulario. ¿Qué se llama este? Textbox 2. Y este es A los dos textbox. le colocó en Textbox. Lo puse mal el nombre. Textbox 3. Vamos a revisar. Perfecto. El textbox 2 tiene que sacar el promedio y el textbox 3, muy bien, esa era lo que dijo él, ¿no? Textbox 3, tengo que poner el cont que indica cuántos fueron mayores que el promedio, ¿ya? Esos MSG box ya los podemos ir quitando. Yo los puse, bueno, tú puedes optar por usar el MSG box para salida y el input box para entrada. Yo me gusta más en vectores usar la grilla, pero como ya acá implementamos a la grilla, lo voy a poner en comentarios al MSG Box para que no esté molestando la caja de cada rato, ¿ya? ¿Dónde está el MSG Box? Está por acá. Comentario en Visual se pone con la comilla simple delante. Miren que se pone verde. Este tampoco quiero mostrarlo. Ahí está.
comentario significa que Visual no va a ver esas líneas que están en verde. Y les pongo en comentario para que sepan que ahí estuvo, ¿no? Si lo necesitan, lo descomentan, pero yo ya no quiero que salgan y los pongo en comentario. Muy bien, este error corregido y ejecutamos otra vez y es la última prueba. Entonces 4, calcular y ahora sí, 5, 6, 7 y 0. 5, 6, 7 y 0, los elementos del vector. 5, 6 y 7 fueron mayores que el promedio. El promedio fue 4.5. Total mayores que el promedio, solamente 3 elementos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, podemos probar para más, ¿no? Le puedo decir 5, calcular, y ahí me va a pedir qué elementos quiero en el vector. Entonces, puedo poner los que yo quiera, siempre y cuando fueran enteros. Todos estos fueron los que pusimos. Si obtenemos el promedio, es 31.2. Este no es mayor que el promedio, no es. 36 sí es mayor que el promedio, 58 también, 45 también, entonces 3 fueron también mayores que el promedio. Entonces ya tenemos el ejercicio resuelto, ¿ya? Este ejemplo está mostrando de manera sencilla, pues que a veces hay cosas que aumentamos en programación para lograr solucionar el problema. Este tema de la grilla, por ejemplo, está muy aparte del diagrama de flujo. Realmente el diagrama de flujo no lo está viendo a la grilla y es lo correcto. El diagrama de flujo tiene que ser así plano, ¿no? Y si la grilla te causa problema, puedes usar MSG Box como lo hice yo para las salidas, que es la más fácil, que es como que estuvieras en Python, ¿verdad? Cuando usas ese tipo. Y bueno, eso sería el ejemplo del día de hoy. Lo importante de este ejercicio, por favor, es la demo que les voy a descargar para que ustedes con este diagrama de flujo le hagan las comparaciones y vayan monitoreando de que le entienden al algoritmo, ¿ya? Ah, en clases de laboratorio que teníamos, normalmente yo hacía esto, ¿sí? Esto les planteaba. Y ustedes tenían que implementar esto en sus máquinas, ¿no? Pero como el tiempo en línea es diferente, no puedo hacer lo mismo, pero ustedes pueden recuperar la experiencia descargando el del video que va a estar junto en la descripción, descargando el PDF y la demo que les cargo de acá. La demo que les cargo está en Visual 2015, ¿sí? Si no me equivoco, no hay problema en que lo abras en la 2010 también, ¿ya? Al reconstruir. Entonces, pues eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta primero del tema de hoy, ¿sí? Algo que quería comentarles es que ya no estoy tomando asistencia, ya estamos a final del semestre, entonces ya pueden dejar de poner la asistencia porque ya no la estoy registrando. Voy a hacer la ponderación de la asistencia y al final del semestre va a aparecer en la plataforma, ¿ya? Y la otra aclaración es que pues los que están trabajando en Python lo hacen en Python. Esto se puede traducir con el diagrama de flujo, ya saben ustedes, muy similar a lo que hicimos la clase anterior. Observaciones a este problema, tengo dos vectores que estoy utilizando, uno de entrada y otro de salida. Entonces, como ven, es tan fácil como solamente definirlos y ocuparlos, ¿no? Y los problemas que tuve el día de hoy con la grilla, el redim, tomar en cuenta. El redim es una instrucción fuerte porque lo que hace es blanquear el vector, lo vuelve cero todo, ¿sí? Entonces, por esa razón, solo hay que usarla una vez, que es cuando la inicializamos en cero para empezar a cargar elementos. Porque si lo volvemos a hacer, se vuelve a limpiar el vector y arranca de cero otra vez. ¿Listo? Aquí no está muy correcto el que le haya puesto el redim nn al vector resultante, pero resulta que pues cuando lo vamos cargando, no sé si lo ven por acá, aquí, yo en el momento en que voy llenando el vector resultante, desconozco cuántos van a ser mayores que el promedio, ¿verdad? Entonces, por esa razón no lo hice, ¿ya? Una forma más limpia de repente de hacerlo, pues sería separar esto, este for en otro for, ¿listo? Y hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, si quieren, yo lo modifico, esa es otra manera
De repente el redim de acá del res no lo hubiéramos hecho por acá, ¿sí? Porque no conocíamos cuántos elementos iba a tener res, ¿no? Y ahora acá, este for que está buscando cuántos elementos son mayores que el promedio, hubiera hecho primero lo que llamamos nosotros el contado, ¿sí? El contar, simplemente el contar. Ya miren cómo lo estoy modificando. Este va a contar, eso quiere decir, va a preguntar y simplemente va a contar. No va a ponerlo en el vector, ¿sí? No lo va a cargar al vector resultante. Solo cuenta, cuenta. Y cuando ya terminé de contar en este punto, ya sé cuántos elementos debe tener res. Entonces ahí le voy a poner redim, res, y le voy a decir que ese res esté con cont, ¿no? Cont elementos. Entonces, en este momento estoy inicializando el vector res y ahora el for va a ir a averiguar si es mayor que el promedio. Entonces, pues ya no va a contar, ya no necesito contar, simplemente res en la posición i, porque este i ha vuelto a empezar en esa posición i, que le ponga el vector en la... Ah, perdón, el i está controlando el vector, entonces el res necesita otro contador. Le podemos poner este j, ¿sí? Un j que va a ir llenando el vector resultante. Y acá, en vez de decir cont más 1, es que ya está contado, lo vamos a reemplazar porque cuando cargue un elemento, ese j se aumente, ¿sí? J igual a j más 1. J igual a j más 1. ¿Qué pones? Ah, es que la variable no está definida. J igual a J más 1. Es que no está definida la variable, por eso está haciendo problemas. Con escape deja de molestar eso, ¿sí? Y coma J para ir revisando el vector. Entonces, miren, acá lo único que está haciendo es contar, contar. Como ya tengo contados, hago el redim de res y ahora necesito ir todos los elementos del vector que fueron mayores que pp, ponerlo en res. Entonces J es el que va a ir avanzando en el vector resultante. Para que esto sea correcto, J que arranque en 0 porque supuestamente va a ir en la posición 0 primero. Miren, res en la posición 0, lo que hay en vector en la posición i. Es que acuérdense de que puede ser de que sea o no sea promedio. Entonces i va a avanzar en el vector vec y res va a avanzar, o j, perdón, va a avanzar en el vector resultante. Entonces estoy usando dos variables, ¿sí? J que trabaja con res y I que trabaja con vec. Y el que se mueve acá es I. I siempre se mueve de uno en uno buscando todos los mayores que el promedio. El que no se mueve siempre es J, porque J arrancó en 0. Acá pregunté si cumple, lo pongo en el vector y J incrementa. J solo incrementa cuando le asigna un valor al vector, ¿sí? Y con eso ya lo tendríamos cubierto. Ya el reading sería lo más correcto posible para lo que es la salida, ¿ya? Pero eso es otra alternativa que, bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Entonces ahí si vemos, igual va a obtener el resultado, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, pues el promedio es 4.8 y bueno, a ver, vamos a hacer otro ejemplo para que nos salga siempre 3 los mayores que el promedio, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, fueron 6 elementos, ahí están todos ellos, el promedio es 25.6 y los únicos que son mayores que 25.6 son 81 y 60, son dos mayores que el promedio, ¿sí? Entonces, el reading para nosotros es peligroso porque solo debemos inicializarlo una vez, porque si le vuelves a dar reading más abajo, todo lo que tenía el vector res se borraba. Entonces ahí está la alternativa que no me gustaba al principio porque, bueno, un for aquí y otro for aquí, pero pues si queremos hacer una programación más limpia para que el redim redimensione bien al vector, no queda de otra. Ahí está un vector y ahí está otro vector. Y ya ven que varió un poquito al diagrama de flujo, ¿sí? Ya varió un poquito a lo que era el diagrama de flujo y bueno, pues tendría que yo ir al diagrama de flujo y aumentar esta modificación. Pero voy a quedarme con el código antiguo. Esto solamente era una demostración para que ustedes le entiendan.
¿ya? Que puedes hacer ese tipo de variaciones a veces, ¿listo? Este tipo de variaciones es posible en programación y están correctas. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya, este código lo... Ingeniera, Ajá, esto también se puede hacer para el celular, para el Android, claro, en o Python. solamente para visual nomás da. No, 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 tienes que hacerlo en Python. Ustedes los de Python ahora les toca ir a programarlo. Ustedes agarran el diagrama de flujo y lo hacen en Python. Igual pueden hacerlo de acuerdo a lo que vimos las clases anteriores, ¿ya? Ah, Entonces tomen como base el ejercicio anterior. En la próxima clase voy a tomar de base Pydroid, pero ya el día lunes vamos a trabajar con matrices. Ya vamos a dejar lo que es un poquito lo que es vectores. Nos vamos a concentrar en matrices el día lunes, ¿ya? Entonces, los de Python, por favor, si alguien tiene el código, páselo para que pues se los pasemos a los demás, ¿no? Seguramente que alguien sí o sí lo va a poder traducir a Python, ¿sí? Entonces sería interesante que alguien nos los pase como una práctica propia, ¿ya? Por eso les pregunté al principio en qué quieren que lo programe, entonces lo que digan la mayoría, porque ahorita es como que manejamos los dos, ¿no? Python o Visual, ¿sí? Entonces, la codificación son unos 20 minutos por lo menos para adelante y se puede hacer también exactamente leyendo el diagrama de flujo que está a la derecha, ¿sí? Esto que está por acá, ¿ok? Ya, entonces, comentarles que ya respondí todos los mensajes que me enviaron al correo. En el WhatsApp, jóvenes, no puedo responder nada porque no sé quiénes son, no sé de qué materia son, no sé qué examen están reclamando. Y peor si me dices que me enviaste la respuesta al WhatsApp, yo se los pedí, jóvenes, por favor, que no me manden nada en el examen al WhatsApp. Y es por justamente estos reclamos, que se lo mandé al WhatsApp. Em, yo les pedí que no lo hagan, primero porque teóricamente no deberían estar usando WhatsApp, ¿cierto? Segundo, deberían ustedes entender de que ahí yo no puedo revisar nada porque justamente pasa esto que se pierde. Tengo hartísimos mensajes y no hay garantía de que yo vaya a ver tu examen. Entonces, nunca les pido que me manden al WhatsApp. En todo caso, les pido que me manden al correo que les indico durante el examen. El examen acabó en una hora y no puede ser que después del mediodía o 9 de la mañana me sigan mandando respuestas del examen diciéndome que lo enviaron al revés, que se equivocaron de correo. Hay una serie de situaciones que se han presentado en algunos casos y analizando si las he tomado en cuenta y se les ha puesto la respuesta en la plataforma, ¿ya? Pero no me obliguen, chicos, a revisar exámenes en el WhatsApp porque así no hemos trabajado y yo les pedí desde el primer día de clases que así no iba a ser, ¿ya? Me van a disculpar de todas maneras si alguien ha tenido el problema de que dice que la plataforma no le cargó. No es la plataforma. Ustedes deben saber que es su internet. También yo sé que eso está fuera de su alcance, pese a que yo les pedí que ese día tengan asegurado dónde van a trabajar, el internet que van a conseguir, ¿sí? Porque pues no pueden arriesgarse a que los voten, ¿no es cierto? Algún caso mismo me votó y volví y me mandaron al correo, ok, durante el periodo del examen, pues está bien, pero ya pues 10 de la mañana, 12 de la mañana, por último, creo que me mandó uno el día sábado, después ya de muchos días, ¿no? Eso ya no es válido. Ahora, al final del semestre hay el recuperatorio de un parcial. Ahí es donde deberían volver a dar ese examen y recuperar la nota que perdieron, ¿sí? Entonces, eso no tiene fecha todavía, ni bien tengamos este examen, que es el tercer parcial, que si se fijan la ponderación es la más alta, ¿ya? Ni bien tengamos eso, pues vamos a poner fecha del examen recuperatorio, ¿ya? Los de eléctrica, lo mismo, la misma recomendación, WhatsApp no, todo es por plataforma y Zoom durante el examen, ¿ya? Y si perdieron el examen, también hay un recuperatorio final. Ustedes se tienen que estar preparando para el mini proyecto. Este lunes voy a activar en la plataforma ya el mini proyecto para los de eléctrica. Ya ahí pueden ir viendo de qué se trata e irse preparando para el examen final. Ustedes tienen un examen final que dar.
Ahora, no les he dado fecha todavía porque primero quiero que concluyamos con matrices y de ahí pues hacemos la fecha de examen final. Mientras tanto, avanzan con su proyecto para ese examen. ¿Listo? Con eso, no sé si hay algún comentario más, nos vamos a despedir. Ingeniera, disculpe, ¿se cortó esa parte del proyecto para todos, Es los de eléctrica solamente. El E1, el grupo E1, IN 110 E1, ellos hacen un proyecto en esta parte de matrices y vectores. ¿Listo? Y el día lunes se les va a activar a ellos en plataforma. Los de MADO 4 tenemos más bien que prepararnos con prácticas de vectores y matrices. Como ven, en este ya no hay más prácticos, pero sí les voy a dar un práctico, les voy a pasar al WhatsApp. Es como un preparatorio para el examen. Significa que lo haces para prepararte para el examen parcial, pero ya no tiene validez en la plataforma, no va a estar activado. ¿Listo? Y bueno, los de eléctrica también, si están curiosos, lo pueden ir resolviendo, porque acuérdense que INF 210 en el siguiente semestre, seguro que van a ver este tipo de ejercicios de vectores y matrices, ¿no es cierto? No sé quién más quería consultar algo, por favor. Ingeniera, ¿puede mostrar el diagrama, por favor, para realizarlo más tarde? El El último. diagrama. Claro, el diagrama lo voy a subir junto con el demo. En el video adjunto, ahí está, si quieren sacarle foto ahí. Va a estar en el demo. El diagrama de flujo que hice, el código, perdón, que voy a juntar a este diagrama de flujo va a ser tal cual lo teníamos hace un momento, ¿ya? Lo que pasa es que hice variación. Bueno, le puedo poner los dos códigos, ¿sí? Pasa que hice una variación en esta zona, ¿no? Acá. Esto está trabajando con un para y en el último cambio hice con dos paras, cosa que en este para solamente busca contar cuántos son mayores que el promedio. Y en el segundo para lo que hace es ir viendo, cargar res con los elementos que fueron mayores que el promedio, ¿no? Pues son dos alternativas de programación, pero como ya varió el diagrama de flujo, por eso es que no quiero pasarles ese código. Les voy a pasar el código tal cual este diagrama de flujo que está por acá. Esto sí lo corregí porque era fatal este error, ¿no? No podía obviar que el cálculo del promedio en el diagrama de flujo porque pues está mal el diagrama, ¿no? Como no hice prueba de escritorio, pues no me había dado cuenta. En programación ya lo noté y lo corregí acá agregando la instrucción del cálculo de promedio, ¿ya? Listo, con eso entonces, jóvenes, por favor, anímense. Estamos recta final del semestre, pero como hay extensión de semestre, pues estoy bien despreocupada porque vamos a tener tiempo suficiente para avanzar. Las clases a partir del día lunes van a ser más cortitas, son solo de 1 hora y 15 minutos para programación si es que hay que hacer alguna, ¿ya? Entonces, nos vemos el lunes para comenzar con matrices. ¿Listo? De acuerdo, ingeniera, muchas gracias. Listo, hasta luego. Pasen buen día. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, una pregunta, disculpe, antes de que se retire. Sí, dime. ¿El práctico de ayer tenía alguna validez? Ah, no, ese era solamente por el tema de reposición. Es práctico repositorio. Lo que pasa es que los prácticos, ¿no es cierto?, presentaron 4, se suman y se promedian. Esa es la nota de prácticos. Entonces, para los que presentan este práctico, ese va a ir a sumarse y promediarse. Por eso les permite recuperar un práctico perdido. Pero este práctico, al que no lo presentó, no le va a quitar nada. ¿Ya? No Y si se lo preocupe. presenté con 30 minutos después de la hora, ¿lo ¿Pero va a te aceptó recibir? la plataforma? Sí. Bueno, si la plataforma te aceptó, sí, porque debe estar con un periodo de gracia que no sé cómo se me zafó, pero si te lo recibió, está bien, igual entra. Es que está con un periodo de gracia seguramente. Gracias. Ok. El examen final solamente va a ser de matrices y vectores, ¿no? El examen de MAT 24 sí, pero en el fondo entra el tema número 4, porque fíjate que yo armo matrices y vectores, pero estoy usando herramientas del tema 4. Entonces, es como si fuera un examen final de algoritmia. Tema 4, tema 7, ambos, ¿no? Para los de eléctrica, que es la otra sigla, IN 110 E1,
no entra en su examen final matrices y vectores. En realidad su examen final de ellos es todo lo avanzado, del tema 1 al tema 6, perdón, que es programación, del 1 al 6. Ellos dan un final y eso está también explicado en la plataforma, en carpeta pedagógica. Ahí van a ver el contenido del examen final. Entonces, por eso ellos necesitan prepararse. Les voy a dar ya fecha pronto, ¿sí? Por el momento, el día lunes ya tienen el enunciado del proyecto, en el cual deben trabajar una semana. Y una vez que yo pida presentar ese proyecto, ya van a dar examen final. Entonces, las fechas de estos dos exámenes van a ser diferentes, ¿ya? Seguro MADOS 4 va a dar en una fecha y los del IN 110 van a dar en otra fecha y son exámenes diferentes. El proyecto tienen que hacer una defensa, una mini defensa, ¿no? Tienen que demostrar que lo hicieron, pero bueno, como es por Zoom, es realmente una mini defensa, ¿no? No sé si hay alguna otra preguntita. ¿Esclarecí bien la duda? Creo que no, no sé. Sí, ingeniera. Ok, siempre hay la confusión, ¿no? Eléctrica, examen final del tema 1 al tema 6. Y proyecto, a partir del lunes deberían arrancar a trabajar en su proyecto, van a tener una semana para hacer, es un mini proyecto. Y de ahí va a venir un día que les voy a dar de defensa de proyecto. Luego de eso, examen final, que es de lo que he comentado. MADOS 4 tiene todavía que hacer un examen que es del capítulo 4 y del capítulo 7. Claro que incluye programación, el 5 y el 6 entran también. ¿Por qué? Porque hay que también programar vector o matriz, ¿verdad? Pero principalmente el examen se va a concentrar en algoritmia, tema 4 y 7, ¿ya? Los de MADOS 4 no hacen proyecto, hacen examen, porque sí o sí tienen que ellos tener dominado al vector y la matriz. Por eso es que tienen que aprovechar ahora que hay extensión de semestre de practicar. Y para eso el día lunes por el WhatsApp, aunque no me agrada, les voy a pasar el práctico correspondiente a vectores y matrices para que lo resuelvan y se vayan preparando para el día del examen. Cosa de que no digan, ay, yo no sabía que me iba a preguntar así. ¿Listo? Entonces, con eso nos despedimos el día de hoy. ¿Listo? Pasen buen día. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.